Bienvenido a la parte 2 del viaje por caos, donde dejamos atrás las salas judiciales y nos adentramos en un terreno igual de inquietante. Los pasillos ocultos de Hollywood, los estudios de música, las comunas del desierto y el magnetismo oscuro que conectó a Charles Manson con la élite cultural de los años 70. En esta nueva etapa, Tom O'Neill explora no solo los vínculos entre Manson y figuras del espectáculo, sino las energías rituales, el simbolismo y las estructuras invisibles de poder que rodeaban al culto. Elementos que hacen que esta historia deje de ser meramente criminal y se convierta en una crónica de manipulación espiritual, cultural y mediática. Haciendo un repaso de la parte 1, descubrimos cómo Manson fue moldeado en prisión, protegido por autoridades y posiblemente usado como sujeto experimental en proyectos sociales encubiertos. El juicio fue una narrativa controlada, donde las verdades más incómodas quedaron fuera. Manson no solo nació del crimen, sino del sistema mismo, que lo toleró, lo observó y lo dejó crecer. Ahora exploraremos cómo ese caos interno se proyectó hacia afuera, infectando el mundo del arte, la música y la cultura pop, mientras la CIA observaba desde atrás del telón. Antes de continuar, suscríbete y acompáñanos a revelar la historia secreta que los años 70 intentaron enterrar. La historia de Charles Manson no solo se escribió en comunas del desierto y tribunales sombríos, también se tejió en estudios de grabación, fiestas exclusivas y mansiones de artistas famosos. En 1968, Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys, conoció a Manson tras recoger a dos jóvenes haciendo autostop, Patricia Krenwinkel y Ella Jo Bailey, sin saber que acababa de abrir la puerta al caos espiritual que definiría los años 70. Manson se instaló en la casa de Wilson en Sunset Boulevard y, en cuestión de días, transformó la residencia en una base ritual. Orgías, consumo masivo de LSD y cantos hipnóticos dirigidos por Manson. Denise quedó fascinado con el mensaje espiritual de Manson y permitió que viviera allí con más de 20 seguidores. Manson creía que sus canciones eran profecías ocultas y que su destino era convertirse en el nuevo Mesías del rock. O'Neill detalla que durante este tiempo, Manson grabó varios demos en estudios de LA. Conoció a figuras como Terry Melcher, productor musical e hijo de Doris Day. Se presentó como Charles Maddox, profeta del fin del mundo, mientras intentaba firmar contratos con discográficas importantes. Lo inquietante es que Manson no solo estaba cerca del mundo artístico, también del simbólico y esotérico. En sus letras hablaba de un pozo espiritual que debía abrirse mediante sangre. Denise Wilson dijo que Manson era capaz de leer las emociones de todos los presentes con una mirada y que su presencia se sentía eléctrica. Algunos testimonios aseguran que en la casa se realizaban rituales con fuego, música repetitiva y símbolos ocultistas. Para O'Neill, el paso de Manson por Hollywood fue más que una aventura mediática. Fue un intento claro de penetrar el imaginario colectivo mediante el arte y usar la fama para diseminar su mensaje. Todo mientras las cámaras lo ignoraban. Pero cuando los productores se negaron a firmarlo y Denise Wilson lo expulsó, el odio de Manson se volvió oscuro. Creía que el mundo del espectáculo le había robado su mensaje. Y por eso, la casa de Melcher en Cielo Drive, lugar de los asesinatos, se convirtió en símbolo de la traición. La noche del 8 de agosto de 1969 se convirtió en el punto sin retorno para la sociedad estadounidense. El asesinato de Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, junto a sus amigos en la casa de Cielo Drive, marcó el final simbólico de los años 60. Pero según Tom O'Neill, este crimen no fue solo el acto de un culto desquiciado, fue la culminación de una red de conexiones invisibles que unían a Manson con Hollywood, la música, los rituales y el poder simbólico.
O'Neill revisa el entorno cultural de Roman Polanski y descubre que su película Rosemary's Baby, estrenada en 1968, se centraba en cultos satánicos, control de mujeres embarazadas y pactos invisibles entre artistas y poderes oscuros. Polanski estaba vinculado con círculos de esoterismo europeo, y algunos afirman que su grupo de amigos frecuentaba reuniones de exploración espiritual y magia ceremonial. El edificio Dakota, donde se filmó la película, había sido sede de rituales ocultistas en décadas anteriores, y más tarde sería el lugar donde John Lennon sería asesinado. Sharon Tate, por su parte, había trabajado en proyectos cinematográficos con tintes esotéricos y había declarado interés en astrología, reencarnación y energías cósmicas. ¿Coincidencias o piezas del tablero? Para algunos investigadores, el asesinato de Cielo Drive tiene elementos de ritual, posiciones de los cuerpos, inscripciones con sangre, repetición de frases mesiánicas por parte de los atacantes. O'Neill no afirma que fuera una ceremonia como tal, pero sí sugiere que Manson veía ese acto como una respuesta energética al rechazo, una declaración de poder frente al sistema de fama, belleza y privilegio que lo excluyó. Y si eso se cruzaba con los mensajes esotéricos en el cine, la música y el espectáculo, entonces el crimen se convertía en símbolo, no solo tragedia. ¿Qué pasa cuando un hombre moldeado por el caos se topa con una industria plagada de símbolos invisibles y promesas rotas? Entre los íconos de los años 60 y 70, existe un lugar que parece haber concentrado el epicentro creativo, cultural y espiritual de toda una generación. Laurel Canyon, un rincón montañoso de Los Ángeles, donde convivían músicos, actores, poetas y, según algunas teorías, agentes encubiertos con misiones muy distintas a las artísticas. Tom O'Neill, en su investigación paralela, se cruza con datos que muchos han considerado marginales y otros han tachado de altamente perturbadores. ¿Fue Laurel Canyon solo un refugio creativo o también una zona de observación y manipulación cultural por parte del Estado? Entre 1965 y 1975, vivieron en Laurel Canyon figuras como Jim Morrison, líder de The Doors, hijo de un alto oficial naval involucrado en el incidente del Golfo de Tonkin; Frank Zappa, creador experimental cuyo padre trabajó en laboratorios militares vinculados a pruebas de armas químicas; David Crosby, Johnny Mitchell, Mama Cass, todos con conexiones familiares militares o con círculos gubernamentales; Stephen Stills, quien antes de su fama en Crosby, Stills and Nash, había trabajado en América Latina en proyectos de desarrollo, presuntamente bajo respaldo institucional. Casi todos ellos vivieron a cuadras de distancia entre sí, en un cañón sin acceso directo desde autopistas, pero donde funcionaba un laboratorio militar retirado, el Lookout Mountain Laboratory, que durante años estuvo dedicado a producir filmes clasificados sobre pruebas nucleares, simulaciones psicológicas y documentales del Departamento de Defensa. ¿Coincidencia geográfica o zona de influencia cuidadosamente elegida? La teoría que toma forma en la investigación de O'Neill es inquietante. La música contestataria, que se disparó en los 60, era tolerada e incluso promocionada, siempre que no tocara ciertas fibras. Las figuras con mayor influencia espiritual o política fueron eliminadas, desacreditadas o controladas, como ocurrió con Jim Morrison, Janis Joplin y Jimi Hendrix. Las bandas que promovían temas más abstractos, introspectivos o apolíticos recibían mayor exposición mediática, en lo que algunos llaman una selección cultural gestionada. Y en ese entorno, Manson aparece como una anomalía que intentó infiltrarse, que convivió con ese mundo por medio de Dennis Wilson, que conocía a productores del Canyon, pero que fue rechazado justo cuando intentaba dejar de ser marginal. Ese rechazo es lo que, según O'Neill, encendió la rabia del culto.
Porque para Manson, Hollywood no solo le cerró las puertas, le robó el mensaje, lo distorsionó y lo relegó al abismo. En archivos clasificados sobre Lookout Mountain, se describe que el laboratorio contaba con estudios de grabación de audio de calidad profesional, equipos de edición de video y efectos especiales años antes de que fueran de uso comercial, personal entrenado en análisis conductual y propagación simbólica. Y todo esto a metros de las casas donde vivían los ídolos de una generación. ¿Podía el Estado estar monitoreando los movimientos de los artistas? Dirigía desde atrás la revolución cultural para evitar que se volviera revolucionaria de verdad. Lo que es seguro es que Manson habitó la periferia de ese mundo, entendió sus códigos y cuando fue expulsado, decidió responder con caos. Antes de la masacre de Cielo Drive, hubo otro crimen que, según Tom O'Neill, marcó el verdadero inicio de la espiral ritualista del culto Manson: el asesinato de Gary Hinman, músico, maestro espiritual, activista budista y figura clave en el cruce entre contracultura, academia y música experimental. La historia oficial lo presenta como una víctima colateral de un robo que salió mal, pero O'Neill encuentra una red de conexiones que transforman este asesinato en un acto profundamente simbólico, posiblemente vinculado a deuda emocional, manipulación espiritual y elementos de un ritual encubierto. Hinman era más que un músico aficionado. Estudió en la Universidad de California, donde participaba en debates sobre filosofía oriental, budismo, activismo social y política comunitaria. Tenía relaciones con círculos espirituales que exploraban la expansión de conciencia a través de música, meditación y psicodélicos. En su casa ofrecía clases sobre armonía espiritual y algunos de sus alumnos, según testigos, eran parte de los círculos de Manson antes del culto consolidado. Hinman poseía instrumentos raros, literatura esotérica y contacto con gente del mundo académico, musical y religioso. Era una figura de transición entre lo terrenal y lo simbólico. Por eso, O'Neill sugiere que su asesinato no fue simplemente un crimen, sino un acto para romper vínculos, usurpar símbolos y generar energía según la visión de Manson. En julio de 1969, Bobby Beausoleil, miembro del culto, junto con Susan Atkins y Mary Brunner, irrumpen en la casa de Hinman. Lo retienen durante 2 días, intentando que revele una supuesta fortuna. Manson interviene personalmente, golpeando a Hinman y cortándole la oreja con una katana, diciendo que debía dejar atrás su cuerpo para liberar su poder. Finalmente, Beausoleil lo apuñala y escribe con sangre en las paredes: Political Piggy, junto al símbolo de la pantera negra, como mensaje de confusión social. Aquí la manipulación es doble. El crimen se disfraza de acto político, pero los involucrados no tenían vínculos reales con causas sociales. El objetivo era crear un escenario cargado de caos ideológico, justo lo que el proyecto Chaos observaba desde las sombras. Tom O'Neill descubre que la corte no permitió que se integrara el caso Hinman al juicio principal, pese a que fue el precursor directo de los crímenes de Tate y LaBianca. Excluyó testigos que hablaban sobre las conexiones de Hinman con círculos universitarios, espiritualidad budista y defensa comunitaria. Silenció testimonios que insinuaban que Manson tenía interés en símbolos, en libros, en energía ceremonial que Hinman representaba. Fue eliminado para evitar que el público descubriera la dimensión ritual, política y cultural del culto, más allá del fanatismo puro. Este crimen tiene la energía del preludio, del aviso. El culto ya no solo obedecía, comenzaba a activar un sistema simbólico, una narrativa donde cada muerte tenía intención energética, social y ritual. El culto de Charles Manson no funcionaba solo con carisma, ideología o aislamiento físico.
Su núcleo real, según Tom O'Neill, era un sistema de modificación de conciencia que operaba en paralelo con las técnicas documentadas por la CIA durante los proyectos MK Ultra y Subproject 130, enfocados en inducir estados alterados, crear obediencia extrema y generar ruptura de identidad mediante control emocional. Manson aplicaba estas técnicas en tiempo real, privación de sueño, alternada con sesiones de enseñanza espiritual, uso estratégico de LSD y metanfetaminas, muchas veces dosificadas sin consentimiento total, rituales grupales con música repetitiva, canto hipnótico y contacto físico que activaba estados de trance, aislamiento emocional, donde los miembros perdían contacto con sus familias, sus nombres, sus recuerdos, hasta que su única realidad era el culto. Tom O'Neill compara las dinámicas internas del culto con los protocolos desclasificados de MK Ultra, Project Bluebird, Artichoke y otros. Inducción de fragmentación psicológica a través de estímulos contradictorios. Recompensas afectivas y sexuales tras obediencia conductual. Generación de identidad dual, donde el miembro tiene un yo programado dentro del culto y uno residual en su memoria real. Uso de mensajes clave repetidos en estado alterado para instalar ideas que más tarde serían ejecutadas como órdenes. La CIA, según los documentos desclasificados, probó estos métodos en prisiones, hospitales psiquiátricos y universidades, y los perfiles seleccionados eran jóvenes, marginales, sin red emocional sólida. Exactamente el perfil de los miembros de Manson. ¿Casualidad o convergencia? Manson se refería a sus enseñanzas como parte de una universidad alternativa. Él era el maestro, sus seguidores los alumnos, y los rituales, los exámenes. Los temas eran tan abstractos como poderosos. No existe la muerte, solo el cambio energético. El cuerpo es una prisión diseñada por los otros. Hay una guerra invisible. Nosotros somos los elegidos. Debemos provocar el caos para que nazca el nuevo orden. Estas ideas, repetidas durante sesiones de droga y sexo grupal, creaban estados de fusión psicológica, donde los miembros ya no decidían por sí mismos. Eran receptores, canales y ejecutores de la voluntad de Manson. Antes de continuar, recuerda, suscríbete al canal, dale me gusta al video. Tu apoyo ayuda a que sigamos descubriendo estos misterios. Manson no solo formó un grupo, creó un modelo funcional de manipulación psíquica que podría ser estudiado, copiado o incluso activado en otras circunstancias. ¿Y si el rancho fue una cápsula experimental a cielo abierto? Un laboratorio sin testigos directos, donde se midieron los límites del control humano. A medida que Tom O'Neill profundiza en la investigación sobre los nexos entre Charles Manson y programas secretos del gobierno, detecta un patrón inquietante. Los movimientos de Manson coinciden con las zonas geográficas más vigiladas por la CIA durante el Proyecto Caos. Este proyecto, activo desde mediados de los 60, estaba diseñado para monitorear, infiltrar y manipular movimientos considerados subversivos, especialmente aquellos relacionados con la contracultura, el pacifismo, los derechos civiles y el uso de drogas psicodélicas. Y Manson, extrañamente, siempre estaba justo en el centro de esos focos de estudio. O'Neill traza cronológicamente los lugares por donde Manson se desplazó entre 1967 y 1969. Haight-Ashbury, San Francisco. Epicentro hippie, sede de clínicas que estudiaban el efecto del LSD en jóvenes marginados, bajo financiamiento institucional. Los Ángeles, Sunset y Laurel Canyon. Hogar de músicos, intelectuales y personal militar retirado. Área bajo vigilancia por conexiones internacionales. Spam Ranch, Chatsworth. Zona alejada, usada por actores de western y frecuentada por agentes encubiertos según reportes internos del FBI.
Death Valley y Barker Ranch, ubicación extrema, con reportes de visitas de helicópteros sin insignias y patrullajes atípicos. En todas estas zonas, el proyecto Chaos tenía agentes encubiertos, sistemas de grabación y programas de seguimiento poblacional bajo la justificación de monitorear amenazas sociales. Documentos que O'Neill revisa muestran que el gobierno desarrollaba perfiles psicológicos sobre líderes alternativos, incluyendo sus discursos, la forma en que reclutaban seguidores, su uso de símbolos, música y rituales, el comportamiento emocional grupal antes y después del consumo de sustancias. Y si alguien encarnaba el modelo perfecto para estos perfiles, era Charles Manson. Las similitudes incluyen estilo mesiánico de liderazgo, uso de lenguaje abstracto con estructura inductiva, aplicación de drogas para alterar percepción colectiva, creación de narrativas apocalípticas con estructura circular, el Helter Skelter. O'Neill plantea una hipótesis provocadora. ¿Y si Manson, además de ser observado, recibía estímulos diseñados para provocar ciertas conductas? ¿Por qué se le permitía violar la ley repetidamente sin consecuencias legales? ¿Por qué siempre había profesionales de la salud cerca de él sin intervención formal? ¿Por qué ciertos momentos de violencia coinciden con presencias documentadas de vigilancia estatal? En teoría, el proyecto Chaos debía limitarse a recopilar información, pero en la práctica hay indicios de que algunos sujetos eran empujados a actuar para medir el impacto social. Y si Manson fue uno de esos sujetos, entonces los asesinatos no fueron solo actos de locura, fueron parte de una narrativa monitorizada desde el poder. Después de 2 décadas de investigación, entrevistas y confrontaciones, Tom O'Neill logró publicar Chaos en 2019, pero no sin enfrentar una serie de obstáculos legales, silencios estratégicos y bloqueos administrativos que levantan nuevas preguntas sobre cuán profunda es la historia que intentó contar. El libro expone errores judiciales, nexos institucionales, posible participación indirecta del gobierno en el ascenso de Manson y, al hacerlo, toca fibras que aún hoy parecen protegidas por muros invisibles. Durante el proceso de escritura, O'Neill buscó testimonios clave. Funcionarios del Departamento de Justicia que trabajaron en el juicio. Miembros retirados del FBI y la CIA vinculados a programas como Chaos y MK Ultra. Médicos que estuvieron cerca del rancho o del grupo Manson. Y lo que recibió fue una cadena de rechazos sistemáticos. Algunos incluso le advirtieron, sin amenazas explícitas, que ciertas verdades no son del interés público. Algunos funcionarios que aceptaban hablar, luego cancelaban o desaparecían sin explicación. Uno de los casos más extraños fue el de un exagente de la CIA que había trabajado cerca de Haight-Ashbury y que cerró toda comunicación tras confirmar que el nombre de Manson aparecía en reportes informales de observación social. El libro Chaos sufrió múltiples retrasos. La editorial original canceló el contrato alegando inviabilidad comercial. El manuscrito fue revisado por equipos legales durante años, por temor a demandas o conflictos con instituciones. Algunos medios se negaron a promocionar el libro, alegando interés limitado del público, hasta que Chaos se convirtió en bestseller por demanda orgánica. O'Neill dejó claro que su obra no prueba conspiraciones, pero sí revela inconsistencias inquietantes que merecen respuestas. Y su batalla demuestra que contar una historia no autorizada sobre el caos institucional es enfrentarse al silencio estructurado. Tras explorar los entornos culturales, institucionales y conspirativos que rodearon a Charles Manson, el caso ya no parece simplemente un crimen brutal. En Chaos, Tom O'Neill nos muestra cómo el culto, el juicio y las omisiones forman parte de un rompecabezas diseñado para canalizar el miedo, controlar la narrativa social y proteger estructuras de poder invisibles.
La historia oficial de Manson como líder loco con seguidores drogados es tan funcional como superficial, porque detrás del símbolo del mal hay una construcción sistémica, un sujeto moldeado en prisiones bajo protocolos de modificación conductual, entornos culturales vigilados, influidos y posiblemente gestionados desde agencias estatales. Crímenes ritualizados que encajan con patrones de activación psicológica inducida. Un juicio que cierra puertas en lugar de abrir verdades. Recapitulemos el legado oculto de Chaos Terminal Island. No fue solo una prisión, sino un laboratorio psicosocial. Roger Smith y David Smith actuaron como observadores, no como reguladores. Manson penetró el mundo del espectáculo buscando plataforma, no fama. El asesinato de Hinman revela el simbolismo que antecede al caos. El uso de LSD y control emocional replica fórmulas documentadas por la CIA. El juicio, manipulado, ocultó las piezas clave que conectaban el caso con la estructura del poder. Laurel Canyon fue un ecosistema creativo bajo vigilancia. La censura de documentos demuestra que el caso sigue protegido institucionalmente. Porque lo que Tom O'Neill logró con Chaos no fue resolver un crimen. Fue reabrir el expediente cultural de una era que aún nos define. La pregunta que queda es, ¿qué se está ensayando hoy en otras comunas, laboratorios o movimientos sociales? Yo, el crononauta del misterio, seguiré abriendo los archivos del poder, porque el verdadero horror no es el asesino, es el sistema que lo diseñó, toleró y lo convirtió en mito. Dale like, comparte este documental si crees que el caos es más profundo de lo que nos han contado. Y dime si quieres que pasemos a la parte 3, donde podemos reconstruir el impacto cultural del culto Manson en la música, el cine y los actuales modelos de manipulación narrativa. Tú decides si seguimos destapando el abismo.